Buenas tardes, muy bienvenidos al Colegio Nacional de nuevo. Continuamos este miércoles 14 con el ciclo curso Los claroscuros de América, lengua, historia y cultura. Y hoy vamos a hablar de un claro, de un hermoso y luminoso claro en la historia del español de América, que es la cantidad de indigenismos que llegaron a la lengua española y a través de la lengua española llegaron a muchas otras lenguas. Ese hermoso claro es consecuencia de un claroscuro que fue la conquista, evidentemente, como veíamos el primer día, y de un profundo oscuro que fue cómo funcionaron los indios, cómo fueron tratados, pero también es una claridad el mestizaje, profundo mestizaje que vimos el miércoles pasado. Bien, hoy vamos a hablar de cómo se producen contactos y trasvases culturales para el caso de los indigenismos. Y vamos a empezar con un punto en el que he insistido a lo largo de este curso, que es la naturalidad del contacto. El estado natural de los seres humanos es estar en contacto. Por eso cuesta tantísimo el aislamiento de cualquier epidemia o pandemia. Del contacto de seres humanos siempre resulta contacto lingüístico en forma de préstamos léxicos, de calcos léxicos, de patrones entonativos, de morfología, es más difícil, y también de construcciones sintácticas, pero sobre todo léxico, calcos léxicos. Por ejemplo, decir rascacielos es un calco léxico del inglés, y te llamo para atrás es un calco léxico del inglés en el caso de migrantes de Estados Unidos. Morfología también se puede prestar, como es el caso de esa E final, metate, chocolate, que es una reposición que hizo la lengua española para solucionar un problema de la morfología del náhuatl, porque no tenemos, nunca ha habido en lengua española una fricada lateral, una TL final. Entonces, bueno, siempre hay adaptaciones y debemos meternos en la cabeza que el contacto es una parte esencial de la vida de cualquier ser humano, pero sobre todo de la historia de cualquier lengua. Las lenguas viven, se recrean, se renuevan mediante el contacto lingüístico, y olvidémonos de la idea de lenguas puras. El contacto siempre enriquece en lengua y en cultura, porque al conocer los modos de hablar, de valorar, de idear el mundo que tiene el otro, adquirimos tolerancia hacia el otro se vuelve también más tolerante con nuestros modos de entender el mundo, y del contacto es el modo normal de funcionar las coordenadas vivenciales, experienciales de los seres humanos. Entonces, si es tan natural, como les estoy diciendo, que es absolutamente natural, ¿por qué molesta? O sea, ¿por qué molesta que alguien nos diga te llamo para atrás? O que diga ya durmió, en vez de ya se durmió. Hay una idea, y que es real también, es que toda lengua es autosuficiente para expresar el mundo que le es relevante, importante, pertinente en unas determinadas coordenadas espaciotemporales. Sea que la lengua tenga 300 hablantes, sea que tenga 300 millones o más de 500 millones, como es el caso de la lengua española, toda lengua, toda comunidad lingüística tiene las herramientas lingüísticas para poder expresar su mundo de manera autosuficiente. Esa autosuficiencia, que es de naturaleza cerebral, cognitiva, entra en conflicto con el hecho de que culturalmente se permean y se entran en contacto y se relacionan los seres humanos, y como consecuencia de la relación nos prestamos léxico, patrones de entonación, morfologías, etc. Para efectos de la gramática, para efectos de un lingüista como yo, la gramática es absolutamente neutra
ni hay buenas ni malas construcciones, ni hay peores ni mejores usos, solo son pertinentes para la gramática los adjetivos gramatical, que es aquello que está construido acorde con las normas de la gramática. Juan y Luis llegaron a la fiesta, o es agramatical, Juan llegaron a la fiesta. O sea, es decir, en español hay que poner plural si hay más de dos individuos que hacen algo. Entonces, para efectos de la gramática, estas construcciones que tienen ustedes aquí, te llamo para atrás, tan características de migrantes que no han incorporado el inglés, migrantes a Estados Unidos, que viven en una situación de contacto, pero que no han incorporado el inglés como parte de su lengua, sino que tienen las dos lenguas, inglés y español, bastante mezcladas. Te llamo para atrás, es perfecto, carita sonriente. Te regreso a la llamada, que sería español estándar, también es perfecto, carita sonriente. Ya durmió, que es característico de los anglohablantes que no logran controlar bien el español, porque uno de los hechos más difíciles de la lengua española es saber cuándo se tiene que poner el se, para indicar que algo es no voluntario o inesperado, como el niño se cayó de la cuna o se cayó a la alberca, se durmió, pero si un anglohablante dice ya durmió, es español perfecto, gramaticalmente, porque se entiende, y ya se durmió, es español perfecto, por eso caritas sonrientes. Y si alguien dice, ay, está muy cool, qué nice, es gramatical, es perfecto, es resultado de contacto, y carita sonriente en consecuencia, o si digo está muy padre, como sería el modo de calificar esta oración en el español de México, pues carita sonriente. Entonces, si todo es tan natural y solo hay gramatical o agramatical, ¿por qué molesta tanto el contacto? ¿Y por qué ponemos cara de, a veces como de fuchi, cuando oímos el te llamo para atrás, o oímos parquéate, parquéate en el norte? Entonces, hay una relación de conflicto, molesta en los contactos, a pesar de su naturalidad, molestan porque la gramática, el modo de hablar de cualquier ser humano es un síntoma de su situación social, geográfica, vivencial. Entonces hay un conflicto entre gramática y valoración social, porque no siempre están en sintonía. Yo diría que la mayoría de las veces la valoración social de dime cómo hablas y te voy a decir quién eres, no siempre está en sintonía con la gramática. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué pesa más, la gramática con su neutralidad o las valoraciones sociales que hacemos los hablantes? Pues valoración mata gramática siempre, siempre, siempre. Y por eso a los hablantes nos importa si está mejor dicho, peor dicho, sobre todo a lo mejor si tenemos que ir a una entrevista laboral o si tenemos que estar en una situación con personas que no son muy cercanas afectiva y comunicativamente a nosotros. Por eso, pues te llamo para atrás, ya no tiene carita feliz, la valoración es mala, ya durmió, la valoración es mala, y esto está cool. Pues depende, habrá comunidades donde digan, pero qué horror, ¿por qué tiene que meter inglés si tenemos muy padre, muy lindo? Y habrá comunidades donde se sientan que son exquisitos por meter palabras inglesas inglesas ahora, francesas en el siglo XIX, por meter palabras extranjeras en sus expresiones de lengua española. Hay una idea, por eso molesta tanto el contacto, hay una idea falsa, lo tienen ustedes en el tercer puntito rojo, que las lenguas son puras y son homogéneas, y la idea de que lo que no es evolución directa de la lengua madre, en este caso de la lengua latina, para el caso del español, es corrupción, corrompe, estropea la lengua
quitémonos de la cabeza, eso es falso. Veíamos el primer día de este curso que el español de México es un crisol de lenguas mezcladas, desde francés, alemán, holandés, chino, por supuesto lenguas amerindias, etc. El contacto visto como impureza se debe a ese prejuicio y a la estigmatización que hacemos de cómo habla el otro, y tenemos la idea de que aquella persona que mete muchos préstamos en su modo de hablar está robando identidad lingüística a su lengua materna. Debo decir que los taches de contactos y de préstamos son la obsesión de los profesores, son la obsesión de los correctores de estilo y son la obsesión de los gramáticos puristas. Y si ustedes me preguntaran, diría yo que hay un cierto fondo de verdad, porque las lenguas son patrimonios inherentes, son inmateriales, es nuestra identidad, y yo creo que hay que defender la identidad y, cuando sea necesario, usar un contacto, un préstamo, sin duda, mouse, computadora es préstamo, mouse es préstamo, pero cuando no sea necesario, yo diría, usemos nuestra lengua patrimonial. Hay un tipo de contacto profundo, profundísimo, resultado evidentemente de la conquista de los españoles en América, porque fue una lengua de conquista, el español, y vimos cómo había que aprehender la realidad, pero hay un tipo de contacto profundísimo que me voy a permitir llamar un ADN cultural ya para la lengua española, que son los indigenismos. Se trata de un profundísimo y complejo contacto, resultado de una oscuridad que tuvo luego sus claridades, que es que empezó el español como lengua de conquista y colonización y se convirtió posteriormente, progresivamente, en la lengua patrimonial, única lengua materna de 480 millones de americanos nativos que solo se comunican, funcionan en lengua española y la tienen como lengua materna. Las lenguas amerindias son parte de nuestro ADN cultural, así se suelen definir las lenguas muchas veces como los ADN culturales de los seres humanos. Las lenguas amerindias fueron sin duda lenguas patrimoniales mayoritarias hasta el siglo XVIII. Ya vimos aquí el efecto de las reformas borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII para empezar a aminorar, en un efecto centralista, empezar a aminorar las autonomías y la vitalidad de las lenguas indígenas. Se vuelven lenguas minoritarias y en retroceso desde el siglo XIX, vuelvo a insistir, las independencias, y posteriormente las reformas juaristas fueron un martillo total para la buena salud de las lenguas indígenas, que tener salud la lengua es simplemente que sus hablantes puedan comunicarse, comer, tener salud, tener vida cotidiana en esa lengua con calidad de vida, como quiera que cada quien entienda calidad de vida en sus comunidades. Y desde finales del XIX a la fecha hay una pérdida acelerada de patrimonio inmaterial que son las lenguas amerindias. Es un patrimonio inmaterial para la humanidad, y si no hacemos nada, y parece ser que no hemos hecho nada desde las independencias para acá, sino que lo hemos empeorado, las lenguas indígenas están ya en rojo de extinción. Porque no comen, no cobran, no tienen salud, no tienen derechos jurídicos en su propia lengua. Entonces, lo que aquí venimos diciendo es que me cambio de lengua si no voy a poder cobrar una quincena correcta y digna y mantener a mi familia y a mí mismo con mi lengua. La relación entre el español
lo tienen en la tercera bolita, cuadratín rojo, la relación entre el español y las lenguas indígenas siempre ha sido complejísima, pero nunca ha sido equilibrada, ha sido muy desigual. En sociolingüística se habla de relaciones de consenso y relaciones de conflicto, cuando dos lenguas entran en contacto, que es de lo que estamos hablando hoy. Una relación de consenso es cuando el individuo puede escalar la vida social con cualquiera de las dos lenguas. O sea, un bilingüe absoluto, digamos, de inglés y francés en el Canadá francés, en Quebec, en la zona francófona de Canadá, puede funcionar, vivir con dos lenguas. También es el caso menos consensuado de inglés y español para ciertas zonas de Estados Unidos, clarísimamente sí, para Texas, Arizona, toda la frontera de México, Estados Unidos. Y se dice que las lenguas están en conflicto cuando entran en contacto, cuando solo se produce subida en el escalafón social y mejoras en calidad de vida con una de las lenguas, y la otra se va retrayendo de manera automática porque el hablante sabe intuitivamente que tiene que hablar la otra lengua para poder tener calidad de vida. Pues bien, la relación del español con las lenguas amerindias a lo largo de 500 años ha sido siempre de gran conflicto, de gran desequilibrio. Esto es una oscuridad en este curso de claroscuros, y nunca ha sido de consenso. El caso del maya yucateco es un caso interesante, se está rescatando con motivo, siempre ha estado vivo, pero se está rescatando y se está hablando cada vez más en la península de Yucatán con motivo del turismo. Y el caso del zapoteco del Istmo, es otro caso peculiar porque con ambas lenguas, con zapoteco y con español, se puede tener calidad de vida, y no digamos el caso de guaraní con español, las dos lenguas oficiales del Paraguay, cuya mezcla se llama yopará. Con ambas lenguas se puede tener calidad de vida. Son los únicos tres casos que yo conozca donde las lenguas en contacto han estado en consenso. Guaraní español, maya yucateco con español, zapoteco del Istmo con español. Las demás, las cientos de lenguas que hay en América, han estado siempre en situación de retroceso, de conflicto respecto de la lengua española, en América, en Hispanoamérica. No obstante este desequilibrio, las lenguas indígenas, como producto de un intensísimo contacto y de una adquisición de nuevas realidades por parte de la lengua española, le hicieron regalos que se pueden considerar regalos de América al mundo. Hay unas 45 palabras que así se llaman en prácticamente cualquier lengua del mundo, por lo menos lenguas indoeuropeas, y que son resultado, muchas de ellas pasadas por el español, muchas de estas palabras pasadas por el español, y que son resultado de un intensísimo contacto, resultado, como veíamos el día pasado, de un profundísimo oscuridad con algunas claridades, que es cómo fueron tratados, concebidos y funcionaron los indígenas en el mundo americano. En general, hay países que usan muchos indigenismos, como es el caso de México. Tenemos unas 400, 500 voces que son palabras indígenas. También Perú, también Bolivia. Hay otros países donde son muchos menos, pero andan fluctuando alrededor de las 500 palabras. De esas 500, un 10% llegó al mundo como un regalo cultural.
Aquí tienen, les hice unas listas, tienen entre paréntesis la lengua originaria y el país de donde es originaria esa lengua. El aguacate es náhuatl. Si piensan en avocado o avocat en francés, avocado en inglés, pues eso viene directo de aguacate, es una adaptación de aguacate. Ají, escrito a veces con J, a veces con G, viene de la palabra chu, es del taíno, una lengua con la que entraron en contacto al inicio, el inicio de la llegada de Colón y de los primeros pobladores, procede de Cuba y de países del Caribe. Las batatas, los tubérculos son americanos, el mundo de los tubérculos, las papas, las batatas, los boniatos, los camotes son americanos y esos son regalos de América al mundo. La batata es taína, el boniato es lengua caribe, el cacao es náhuatl. La palabra cacique, así se dice en inglés, no hay otro modo de decirlo en otras lenguas. Cacique es una palabra caribe muy prontamente documentada por las estructuras sociales que tenían las comunidades indias, las originarias. Caimán, camote es náhuatl, cancha es del Perú, y ha hecho extensiones metafóricos como en Argentina, donde alguien es muy canchero, es que se mueve bien en la cancha. Por supuesto, los argentinos, ¿qué van a hacer? Pues metáforas del fútbol, y entonces en Argentina ser muy canchero es alguien muy habilidoso, muy hábil para entablar relaciones sociales, o salir de situaciones difíciles. Fulanito es muy canchero, fulanita es canchera. Esto viene de cancha en quechua, las documentaciones originales de la palabra cancha es un espacio de terreno donde se cultivaba algún tipo de agricultura, se cuidaban animales y se tenía la casa, esa es la cancha. Caníbal es una palabra caribe y tiene que ver con antropofagias, que eran usos y costumbres, ya lo vimos en el primer día de este curso. La palabra canoa, carey, es taína, canoa es taína, ceiba es palabra taína. Vean la cantidad de palabras que vienen del mundo del Caribe, porque fue la primera llegada de los españoles a la actual América española, fue a las islas del Caribe. Chicle es náhuatl, chile, ¿cómo se dice chicle en inglés? Chiclets. Y además, no solo eso, se apropiaron y lo hicieron marca registrada, ¿no? Bien listos. Chile es náhuatl, y en inglés se come carne con chili. También en francés aparece en los menús ya chile, la palabra chile. Chocolate, por supuesto, es un gran regalo de América al mundo, regalado a través de México. Es una palabra náhuatl. Vamos a ver en un ratito su etimología y para qué se usaba el chocolate. La palabra cigarro es maya, casi se dice igual, cigarette, cigar, es el modo de decir, cigaro, es el modo de decirlo en muchas lenguas. La coca, la hoja de coca, y posteriormente con avances químicos convertida en cocaína, que es una gran paradoja porque es un diminutivo que hace efectos peores que la base, que es la hoja. Morfológicamente es un diminutivo la cocaína y los efectos químicos, como sabemos, son poderosísimos. Es una palabra del quechua y del aymara, originarias de Perú y Bolivia. La cochinilla grana, la frase es latín, grana es rojo y cochinilla es el diminutivo de coqueum, de un insecto, pero el referente, el insecto mismo, es originario de México. Galpón en América del Sur, incluso en España, un galpón es un espacio grande donde meter animales, meter el tractor, viene de calpuli, del náhuatl. El guano, que fue una industria que es el excremento, el guano es palabra quechua. El hule es náhuatl, la hamaca es taína,
Huracán, no hay otro modo de decir huracán, hurricane, pues es un regalo de América al mundo. Maíz es taíno. Mandioca es guaraní, también jacaranda es una palabra del guaraní, pero no se llama jacaranda en todas las partes hispanohablantes. También tiburón es una palabra guaraní, mucama es una palabra guaraní, pero mandioca sí, uno puede ir a un súper en otros países y encuentra mandioca. Las papas, por supuesto, es del quechua. Sabemos que le quitaron el hambre a Europa en el siglo XVI y que los españoles reduplicaron patata, hicieron una duplicación, un doblamiento que solo los españoles usan. América en general es papa y sabemos que los españoles fueron los que prestaron ese doblamiento porque tenemos potatoes, por ejemplo, en inglés. Las papayas son caribes, la palta, que es el modo de llamar al aguacate desde Perú para abajo, es quechua, aunque debo decir que está avanzando la palabra aguacate, es como más sofisticado y también más caro que la palta, aunque sea casi el mismo producto. Los pimientos son americanos, como ya hemos dicho aquí, son totalmente americanos, aunque la palabra pigmentum, que significa colorido, sea latina. La planta es originaria de América. Los tubérculos, las papas son un tipo de tubérculo, por supuesto, los tubérculos y los pimientos, los chiles, son americanos en su origen. La quina, la palabra es latín, pero el árbol es originario de la Amazonia. Quinoa o quinua, no hay otro modo de decirlo, es una palabra quechua, pero así está en cualquier caja de estas semillas. Quedó quinoa y no quedó amaranto, que es el equivalente. Amaranto para México, aunque usamos las dos. Tabaco es una palabra árabe, como ya hemos comentado, aunque también el tabaco es originario de América. La tapioca es del tupí guaraní, de Paraguay. Las tizas, curiosamente, son un regalo de América a los españoles. Los españoles usan tizas, se usan tizas en otras lenguas, y nosotros solo usamos tiza para el palo de billar, para el talco con el que empolvamos el palo de billar. Usamos, bueno, ya no, porque este mundo virtual ha quitado los pizarrones y ya se han convertido en pizarrones virtuales, pero usamos gis, que es un anglicismo tomado del latín, de gipsum, de yeso. O sea, es curioso, le dimos al mundo las tizas, que es una palabra náhuatl, pero nosotros tomamos en préstamo una palabra del latín pasada por el inglés, seguramente el inglés de Estados Unidos, his. Los tomates, el mundo de los tomates es americano. La vainilla, que es un diminutivo de vaina, es mexicana, del Golfo de México. La yuca, otro tubérculo, también es, así se dice en muchísimas lenguas. Entonces hay como unas 40 y tantas, 50 voces que son verdaderos regalos de América al mundo, resultado sin duda de la colonización y de la conquista, y que debemos ver como un profundísimo ADN cultural que corre por nuestras venas, y cuando decimos chocolate, nadie ya se acuerda que eso es una palabra ajena a la lengua española, sino que es parte de nuestra identidad y de nuestra dieta. No diaria porque tiene muchas calorías, pero podría ser. Bien, vamos a ver para el caso de México, y también ocurrió lo mismo en otros países americanos, es que se produjo, como efecto de este profundísimo e intenso contacto, se produjo una simbiosis o mestizaje lingüístico de español con lenguas indígenas. Una simbiosis que se documenta de diferentes maneras con unas 3 estrategias básicas. La primera es que ha habido a lo largo de 500 años, pero una
sobre todo de manera más acelerada en los últimos 250 años, ha habido una sustitución del léxico patrimonial latino, que es el originario para la lengua española, o de antiguos préstamos también, por léxico amerindio, náhuatl y quechua fundamentalmente. Ese proceso de sustitución de palabras originarias de lengua materna, latín, por palabras amerindias, esos procesos de sustitución se llaman, ni modo tengo que usar la palabra dominguera, relexificación, y es que se nombra de otra manera los mismos eventos, cosas, hechos, actividades, se nombran de otra manera. Los mexicanos preferimos apapachar a mimar, usamos mucho más apapachar. Mimar es de latín y ha sido sustituido por apapachar. La palabra mortero del latín y almirez del árabe han sido sustituidas por molcajete. Hay que decir que en el norte del país, la frontera, Coahuila, Chihuahua, Baja California, no tienen molcajetes, a veces usan morteros, o sea, para el mismo objeto. Pero el resto de la República Mexicana no conoce, bueno, morteros para los farmacéuticos, la química, pero lo que usamos en la vida cotidiana es molcajete, es un proceso de sustitución léxica muy interesante. Cuando algo se quema o chamusca, se tatema, que es nahuatlismo, los pavos, cuando están vivos y coleando, son guajolotes, y ahora, cuando yo llegué a México, también los del súper de Navidad eran guajolotes. Ahora se ha vuelto esta palabra que no es latín, viene de Asia, es como más elegante y estamos prefiriendo a los animalitos muertos llamados pavos y no guajolotes. Las ferreterías conviven, han sido sustituidas por tlapalería, aunque se ha dado una especialización, ferreterías cuando son muy grandes, tlapalerías cuando son la de la esquina de la colonia. Los saltamontes son chapulines, las cometas, que es una palabra griega que significa cabellera, han sido sustituidas por el nahuatlismo papalote. Los cordones, palabra en latín por pita, un cinturón piteado en la charrería. Las esteras han sido sustituidas por petate, más todas las metáforas de petatearse, etc. Cárcava es una palabra en latín que es un ojo de agua que produce un río por cenote, o sea, se hace una claridad del cauce del río. Nadie conoce cárcavas, y no solo nadie conoce cárcavas, sino que se están empezando a llamar cenotes, incluso en el español de España y en otras lenguas. Las cuerdas por mecates, los alborotos, que es una palabra árabe, por mitote, los pañuelos, un diminutivo de paño, chiquito, claro, que es latín, por paliacate, con todas las metáforas que ustedes se imaginan de tipo erótico, porque aunque en náhuatl no está asociado a palo, dado que es un contacto intensísimo, los hispanohablantes mexicanos lo asocian a palo y de ahí pues echen la imaginación a volar de todas las metáforas eróticas. Para decir un molde, un formato, decimos machote, así se dice incluso hasta Venezuela, es una palabra del náhuatl. Bulto, tambache. Cárcel ha sido sustituida en gran parte por tambo, que es del quechua. Estropajo, no usamos estropajos, usamos zacates. Chichón, que es un bulto, un abultamiento por un golpe, nosotros nos salen chipotes, y también tenemos préstamos en guácala. El guaca es del quechua, que significa residuo. Bien, la otra estrategia no es una sustitución, sino es una convivencia, lo que yo llamo mestizaje sintáctico-semántico. Hay una profunda simbiosis del español y de la lengua indígena,
muy productivo en el sentido de que genera muchas construcciones, muchas expresiones, y el mecanismo suele ser siempre similar. El español aporta las palabras que tienen el significado ligero, se llama semántica ligera, y la lengua indígena aporta las formas de significado específico. La semántica específica viene por la lengua indígena y la semántica ligera viene por la lengua española. Y aquí les traje unas cuantas de cientos. A darle, que es mole de olla. Pongo en negritas, están resaltadas ahí en la pantalla, en negritas las palabras indígenas. Buena palpetate, mala palmetate. Yo sé que es políticamente incorrecto en estos tiempos, pero es un ejemplo clarísimo de dos adjetivos ligeros, bueno y malo, y dos indigenismos muy especializados, petate y metate. Moverse como chinicuil, el mero petatero, a todo mecate con todas las derivaciones asociadas a madre por asociaciones fónicas. Medirle el agua a los camotes, a los tamales, a los chayotes, tienen diferente grado de coloquialidad. Medirle el agua a los camotes es digamos casi vulgar o vulgar, en cambio medirle el agua a los tamales pues no es vulgar, porque los camotes se asocian con el mundo sexual masculino. Enrollar el petate para morirse, espantarse con el petate del muerto, dar a tole con el dedo, saber un titipuchal, echarse un paliacate. Está por medio el significado, el concepto de palo, claramente para el órgano sexual masculino. Sacar el mole, cuando le dan un golpe y sale sangre, mole por sangre. Echar el moco en el atole para regarla. No saber ni papa, etcétera. Hay un larguísimo etcétera de formaciones mestizas que pueden ustedes encontrar en un diccionario de americanismos. Y la tercera estrategia de este profundo mestizaje, de estos regalos de lengua indígena a la lengua española, es que las voces amerindias se han acendrado, se han incorporado totalmente al español y se producen extensiones metafóricas de voces amerindias. Eso significa que el préstamo es muy antiguo, porque para lograr que una palabra adquiera una extensión metafórica, significa que esa palabra, en este caso chapulín, es la usada de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, por generaciones. En México se usan chapulines, se comen también y no saltamontes. Y entonces eso permite tener extensiones metafóricas. Chapulín, chapulina, referido a persona oportunista. Esta es la definición del Diccionario de Mexicanismos propios y compartidos de la Academia Mexicana de la Lengua, que está a punto de salir bajo el sello de Planeta. Referido a persona oportunista y advenediza, que cambia de bando de forma continua, sin congruencia ideológica. Y traje este ejemplo porque los tiempos políticos y los tiempos sociales por desgracia, nos acercan a estos chapulines que metafóricamente brincan de ideología y de partido, según conveniencia. Chapulinear, imagínense, el sustantivo da un verbo que es chapulinear, un frecuentativo, quiere decir que se hace muchas veces, como volar, revolotear, besar, besuquear. Esos verbos enear se llaman frecuentativos y significa que es una acción repetida cotidianamente. Es cambiar de bando político generalmente, y chapulineo ha dado el sustantivo, que es el cambio de bando. Y como estas extensiones metafóricas, muchísimas otras, como petatearse, etcétera, etcétera, petatero, etcétera. En el tiempo que nos queda, unos 20 minutos, 25 minutos, voy a compartir con ustedes la historia de dos indigenismos mexicanos que son
altamente estimulantes, el chocolate y el chile. Son náhuatl, palabra náhuatl, las dos, y hay 4 grandes estimulantes de América: el cacao y el chocolate, procedentes de México; la coca, procedente de Perú y Bolivia, con el derivado a finales del 19 se logra desdoblar la cocaína; tabaco y cigarro, que son del Caribe insular y de Yucatán; cigarro es maya y tabaco es una palabra del Caribe; y ají, que compite con chile, que es caribe en el caso de ají, o escrito también con G, como ya vimos, y chile, que es mexicana, del actual México, es palabra náhuatl. Pues, chocolate. Es una etimología bastante conflictiva, ha habido bastante bibliografía sobre cuál es la etimología de la palabra chocolate, y hay un acuerdo entre antropólogos e lingüistas dedicados a náhuatl, que viene de náhuatl, choco, y altl, agua. Es un derivado del cacao. El cacao tiene como nombre latino, nombre científico, Theobroma cacao, que es bocado de dioses. Bien, se lo pusieron idóneamente. En los inicios, eso es lo interesante, si ustedes rastrean documentos históricos, en los inicios el chocolate jamás estuvo asociado a dulce ni a postre. Siempre se tomó chocolate con agua, como ahora. Ustedes pueden ir a Oaxaca y toman chocolate con agua delicioso, siempre, e incluso se le echaba polvo de chile para darle un poco de sabor. Eso siempre fue alimento, pero nunca, tardó 400 años en que el chocolate se volviera un postre. En sus inicios estaba asociado a un remedio curativo, a brujería y a un estimulante erótico, altamente estimulante, porque las moléculas de Theobroma cacao producen estímulo. La primera documentación que hay de la palabra chocolate es de 1591, del doctor Juan de Cárdenas, dice Maneras y secretos maravillosos de las Indias. Está en un corpus que se llama Corpus Diacrónico del Español. Este corpus está radicado en la Real Academia Española, es de acceso abierto, www.rae.es, y lo asocia con modos de ser de los mexicanos. Dice, declárense a sí mismo muy en particular las propiedades del chocolate. Esta es la primera vez que aparece en un texto escrito. De las propiedades y cualidades de los hombres y animales nacidos en las Indias, como es decir, que los españoles que en esta tierra nacen, es decir, acá, en el centro de México, porque es al que se refiere el doctor Juan de Cárdenas, que los españoles que en esta tierra nacen son a una mano de vivo y delicado ingenio, porque el chocolate produce, quien toma chocolate es de vivo y delicado ingenio, es decir, está ahí subyacente el carácter estimulante del cacao. El chocolate en un principio estuvo asociado a remedio y también a brujería. Son las dos grandes esferas semánticas donde se documenta la palabra chocolate. Como remedio, miren, en 1594, 3 años después de la primera documentación del doctor Juan de Cárdenas, en un documento del Cordiam, de este corpus en el que estamos basando este curso, que es el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, de la Academia Mexicana de la Lengua, de libre acceso también, www.cordiam.org. Ustedes buscan chocolate y van a ver ahí los usos y costumbres para el chocolate. Y dice en 1594, que me haga merced de enviarme un poco de chocolate molido hecho en tablillas, siempre, pero no sé si puedo hacer el comercial de las tablillas de chocolate de la abuelita, pues así, siempre se hizo, se vendió y
trasvasó comercialmente en tablillas. Hecho en tablillas porque doña Francisca ha dado en beberlo, que se lo ha molido Luisa algunas veces y se ha hallado bien con él para un dolor de estómago que tiene. Ahora, en el siglo XXI, a nadie se le ocurriría, si tengo un dolor de estómago o tengo una diarrea, tomar chocolate, y menos con un lácteo, con leche. O sea, imposible. Pero en aquella época, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, la medicina tenía al chocolate como un remedio. Es decir, para confortar, supongo que doña Francisca se confortaba el dolor de estómago tomando chocolate. No quiero saber al día siguiente cómo estaría la tal doña Francisca, pero el expediente no nos cuenta lo que le ocurrió a doña Francisca. Un siglo después, en Guatemala, en un documento de Guatemala, fíjense qué interesante, mas declara que en 2 ocasiones repentinamente ha perdido el juicio el marido de la dicha Petrona, un nombre muy común, por cierto, hasta bien entrado el siglo XIX. El juicio, y que con chocolate que ésta le ha dado le quita la locura y queda bueno. Bueno, fantástico, ¿no? Para las parejas y parejos, ¿no? Para los maridos dar chocolate y que se les quite la locura. Como ven, es claramente un remedio medicinal. El chocolate desde muy temprano está asociado a brujería. Ahora les explico por qué. No porque el chocolate mismo produzca efectos maléficos y mate a la gente, sino porque se asociaba con un vasoconstrictor poderosísimo que era el toloache. Fíjense, leemos primero los 2 textos, pequeños textos. Me había dicho que para que le mudase el ánimo, le diese un bebedizo de chocolate con el agua con que me hubiese lavado partes secretas y vergonzosas. Eso es una constante en la documentación para amarrar afectivamente, sexualmente al otro, al individuo, que andaba por aquí, por allá, picando flores. Entonces, en la brujería, con el agua del órgano genital femenino y preferentemente si estaba menstruando la mujer, mezclaban eso con chocolate y toloache, porque el chocolate tapaba el sabor del toloache. Todavía el toloache se usa en medicina tradicional como un vasoconstrictor muy fuerte. Hay toloaches, árboles de toloache en los parques de México, y bueno, a mí me sorprende, después de saber la historia del toloache y del chocolate, como cualquier niño que se le ocurra o cualquier persona que se le ocurra agarrar una flor del toloache va a quedar así. Y bueno, pues así es como quedaban los amantes de estas señoras que mezclaban toloache, chocolate con agua de menstruación. Entonces el chocolate tapaba el sabor. O fíjense este documento de 1639, también de México, sabía de embustes o supersticiones y dio al dicho su padre una jícara, también indigenismo, de chocolate mezclada con agua, en que, según entendió, se había lavado la dicha su madre alguna parte del cuerpo. Evidentemente no se había lavado las manos, porque no era COVID, ni los codos, se había lavado las partes íntimas, siempre. Este es recurrente, es el chocolate asociado a brujería, a hechicería, porque tapaba el sabor del veneno. Uno de los venenos más comunes es el toloache. Tenemos también tempranamente, pero un poco más tarde, 100 y pico de años después, el chocolate empieza a tener un sentido muy positivo de uso erótico. Invitaban a la gente a tomar chocolate, como ahora me pueden invitar a una copa de vino o a un tequila, o en la pandemia yo oía a la gente joven que decía: te invito a mi casa a ver Netflix. Seguramente lo que menos veían era Netflix, pero igual que eso era el chocolate. Fíjense, salieron casi juntos a la calle y que en ella le dijo: vamos a tomar chocolate, con lo que ambos caminaron a la casa de dicho padre
Por eso está el juicio, porque es un sacerdote con una individua, y que inmediatamente que llegaron intentó dicho padre tocamientos deshonestos. Por eso está en el ramo Inquisición, en el Archivo General de la Nación. Es un documento de finales del 18 de Guatemala. O esta de Estados Unidos, este ejemplo, bueno, de Estados Unidos, porque como ustedes saben, la Nueva España tenía todo el sur de Estados Unidos, era parte de México, también la Florida y gran parte de la California, ¿no? Del este de la actual California. Por eso la adscripción actual es Estados Unidos. Pero dice, sacó de ella una escofieta, o sea, un gorro, limpia, y se fue a la cama, donde estaba don Bernardo López de Mendizábal, bebiendo chocolate sentado, dentro de la ropa en camisa, o sea, en camisón. Y le quitó otra escofieta que tenía en la cabeza, y le puso la limpia y le dijo algunas palabras que a su parecer comenzaban con don Golondrón. O sea, claramente usos afectivos, eróticos, que llegan después del uso de la brujería. Y hay que esperarse 100 años más, hasta bien entrado el siglo XIX, e inicios del 20, para que el chocolate sea incorporado a la dieta, a la comida cotidiana como un postre. La primera documentación de que el chocolate tenía dulzor y que era alimenticio, un alimento y dulce precioso, es 1702 de México. Dice, y en alguna casa les socorren y hacen caridad. Lo primero es hacerles chocolate todos los días, que llaman en esta tierra chorreado. Todavía tomamos champurrado. No era barato, se rebajaba con atole de maíz, champurrado, que es chocolate de pobres, y el desayuno indispensable. Ahí empieza, es la primera documentación donde el chocolate empieza a ser un alimento cotidiano incorporado a la dieta de las personas. Y vean de inicios del siglo XX, allá en el Cono Sur, en Uruguay, me tratan como a rey, y para darte una muestra, te diré que hoy me he desayunado con chocolate y bizcochos. Esta es la prueba contundente. En Guillermo Prieto, por ejemplo, la correspondencia de Guillermo Prieto, estoy hablando 1860 en México, Guillermo Prieto debía ser adicto al chocolate, y yo lo entiendo, constantemente hace alusiones, ya 1860 y tantos, en México estaba incorporado a la dieta de los mexicanos con dinero, porque no era barato. Guillermo Prieto, colaborador de Benito Juárez, un gran escritor, y habla constantemente de que come y desayuna y cena, sobre todo desayuna y cena chocolate y bizcochos. Bueno, hay que decir que el invento del chocolate con leche es del siglo XVI, perdón, del XVII, bien entrado el siglo XVII, 1650 bien entrado, y se debe a un irlandés que es el médico del virrey de Jamaica, y él habla, Sloan, que fue el que fundó la Cadbury, y luego la Cadbury se la vendieron a Nestlé. El doctor Sloan, que tiene una plaza, por cierto, en Londres, con una estatua, habla de que era muy amargo, y entonces, bueno, se le ocurrió rebajarlo con leche. Ese fue el gran invento, pero hay que esperar a 1930, 1920, 1930, para que se vuelva tablillas de chocolate con leche como algo cotidiano. Yo debo contarles que en mi infancia, en el pueblo en el que yo me crié, hasta los 7, 8 años, que mi madre nos llevó a Madrid, porque las niñas tengo una hermana, las niñas tenían que estudiar, mi merienda, o sea, el alimento de entre la comida y la cena, era una tablilla de chocolate con pan. Esa era, o sea, se consideraba una exquisitez. Estábamos esperando ahí que nuestra madre nos diera la tablilla de chocolate con pan.
Era chocolate con leche, pero nada que ver con los chocolates con leche que hay ahora. Bien, vamos a pasar al otro gran estimulante de origen mexicano, el chile. La etimología de Chile es del náhuatl, chili. Compite, si ustedes ven recetarios de cocina, compite con ají, escrito a veces con G o a veces con J, y compite con pimiento picante también. En España se dicen pimientos picantes, en Estados Unidos, dependiendo de la zona, se usa ají, se dice ají, a veces se dice chili, va avanzando Chile, y originariamente es un alimento de pobres. Esa es la primera documentación, 1550. Hablan de la pobreza de los naturales de América, de la exclusión, de la miseria en la que viven. Parece que no han cambiado mucho las condiciones. Vimos la clase pasada este gran oscuro que es el concepto de cómo han vivido los indígenas desde hace 500 años y cómo han sido maltratados. Y vean esta documentación donde el chile está asociado, tortilla y chiles, como alimento cotidiano de los pobres. Y los que algo tienen alcanzan tan poco que no se hallará entre 1000 uno que pueda vestir paño, o sea, una tela, ni comer sino tortillas y chile y un poco de atole. Todavía no se llama atole, porque el oro y la plata que suena de las Indias está debajo de la tierra y sácanlo los españoles. Pues sí, las lenguas de conquista están concentradas en religión, en administración y en explotación de recursos comerciales, como vimos el primer día de clase. Se documenta un poquito después, bueno, tortilla y chile sigue siendo alimento de pobres, o sea, es una documentación temprana, pero sigue esa documentación, y un poco después se documenta como castigo. El chile tiene una sustancia que es la capsaicina, que es la que produce el efecto de estimulante, de enchilamiento. Y entonces, fíjense, en 1604, este dato interesante, hablando de los niños, o sea, cómo los propios indígenas controlaban a los chamacos. Yo sé que es políticamente incorrecto, pero a veces dan ganas de seguir el ejemplo de Fray Jerónimo de Mendieta. Pero bueno, ¿cómo controlaban los propios indígenas a los chamacos? Si los veían traviesos o malcriados, castigábanlos rigurosamente, a las veces riñéndolos de palabra, otras hostigándolos por el cuerpo con ortigas en lugar de azotes. Otras veces dábanles con vergas, las de los caballos, pues, de la verga del caballo. Y si no se enmendaban, colgábanlos y dábanles con chile, humo a narices. Cuando ustedes están tostando chiles, todo el mundo empieza a estornudar y a toser, pues a los chamacos los controlaban ya. Si el chamaco no se controlaba, el último castigo era chile, que aspirara el niño colgado para que no se moviera y no saliera corriendo. Por supuesto, aparece el chile para untarlo y producir escozor. Eso es enchilar en su origen. Luego le daban muchos azotes, este es de Perú, y les quemaba con maguey. Interesante, en 1615 hay un nahuatlismo maguey usado en Perú por un peruano, con maguey encendido, atado con 4 palos de las 4 partes, pies y manos, y les castigaba hasta hacerle correr sangre del cuerpo. Y luego lo hacía untar con orines y sal y ají caliente, que es otro tormento. O sea, el modo de controlar a los prisioneros, a los esclavos, era con este tormento que es untar el chile abierto en el cuerpo. Una cosa terrible, pero bueno, este es castigo. El chile como castigo está muy documentado, tan
está documentado que de ahí proviene este verbo enchilar, que es un parasintético porque hay que ponerle un prefijo in y ponerle la terminación del español, así se llama verbos parasintéticos, o sea, quiere decir que llevaban generaciones usando el chile como castigo y en algún momento surge el verbo parasintético de base indígena chile y con prefijo y sufijo del español. A fin de que confesase la amistad que tenía María Magdalena con el señor Juan, el puertorriqueño, hasta quisieron confesarla. Y hecha esta diligencia con las demás de haberla maltratado, como lleva declarado, y enchiládola, o sea, haberla enchiládola en presencia de esta testiga, le impusieron graves penas de castigo. O sea, enchilar es que untaban con chile a la persona, y de ahí viene la metáfora, esto ya enchila, estoy enchilado para estoy muy enojado, etcétera, etcétera, por el estimulante que tiene la capsaicina. Estamos llegando ya a las conclusiones. Hemos visto que los seres humanos viven en contacto, que el contacto genera flexibilidad cultural, tolerancia, entendimiento del otro, de las actividades, los eventos, las cosas que los otros usan en su vida cotidiana, que la valoración del contacto es un asunto gramatical, no es un asunto gramatical, es un hecho social. Para la gramática, cualquier palabra, si está usada dentro de la gramática y las pautas, patrones de la lengua española o de cualquier otra lengua, es lengua española, que el contacto genera reacciones sociales paradójicas entre aceptación y rechazo, porque tenemos la idea de que hay lenguas puras. Y hemos visto la gran parte de este día que las lenguas indígenas amerindias le regalaron al mundo, normalmente a través de la lengua española y desde esta a otras lenguas, objetos, conceptos, actividades que se siguen nombrando en lengua indígena, como caimán, como hamaca, como huracán o como aguacate. Para el caso de México y de algunos países americanos, hemos visto unas estrategias de simbiosis léxico-sintáctica profundísimas, desde sustitución del léxico latino hasta verdadero mestizaje lingüístico, como dar a tole con el dedo, hasta metáforas, extensiones metafóricas de palabras originariamente indígenas, como chapulín para el político o la persona que se acomoda y va cambiando de bando. Y lo que quisiera que retuviéramos para el día de hoy es que el trasvase conceptual y lingüístico es siempre enormemente enriquecedor. El próximo miércoles, dentro de 15 días, vamos a hablar de otro de los grandes ADN culturales de la lengua española, producto del contacto, que son los arabismos. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.